¿Alguna otra consulta? ¿Se animan a contarme qué fueron lo que vieron en teórico hasta ahora? Más o menos. O sea, por ejemplo, yo les digo ecuaciones de orden 2. ¿Les suena haberlo visto? Yo no me pude conectar al teórico del viernes, así que no sabría decirte hasta dónde se llegó. Bien. ¿Alguien pudo ir al teórico del viernes? O de algún otro día, no sé si iban todos al mismo teórico o no, pero... ¿Nadie se acuerda o nadie fue al teórico? ¿Los teóricos de OpenFink son iguales a los que dan más o menos? Sí, más o menos sí. Sí, son... O sea, si no podés ir a alguna clase, es un muy buen material, en fin. Podés seguirlo ahí bastante bien. Está bárbaro. Lineales de primer orden. Ayer. Bien. Venimos bien entonces. ¿Se acuerdan que la vez pasada trabajamos un poquito de lineal de primer orden y de variables separables? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quieren hacer un repasito de eso? ¿Se acuerdan cómo era? O sea, yo les voy a pedir que ustedes hablen conmigo un poco más, porque la idea es que la clase la hagamos entre todos. Si a ustedes les parece que está bueno hacer un repasito, hacemos. Si les parece que no, que está bueno ver cosas nuevas, vemos. Pero quiero que decían ustedes, porque son ustedes que saben cómo van. Por mí seguimos con cosas nuevas, Bien, pero no sé los demás. Esto es tipo una democracia. A ver, ¿el resto qué dice? ¿Qué quieren hacer? Nuevo, bueno. Veamos algo nuevo entonces. Bien, condiciones iniciales. Yo no me acuerdo bien, pero creo que la vez pasada no llegamos a trabajar con condiciones iniciales. Condiciones iniciales son estas cositas, digamos. Cuando le dan la ecuación diferencial y aparte le dicen, bueno, mira, en tal lugar vale tanto la función. Entonces, no sé si recuerdan, pero cuando uno resuelve una ecuación diferencial, siempre quedaban constantes a la vuelta. La solución siempre involucraba una constante. ¿Se acuerdan de eso? O sea, era como una familia de soluciones. Así como, por ejemplo, no sé, una bien fácil, la ecuación diferencial x' igual a x tiene solución x de t igual una constante por e a la t. Entonces en realidad son como infinitas soluciones. Depende de qué constante tengas la solución, pero todas ellas verifican la ecuación. Cuando ustedes derivan, les queda igual que la derivada queda igual que la función. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Entonces, bueno, el tema de las condiciones iniciales son para determinar una única solución. Uno con las condiciones iniciales puede saber cuánto vale esta constante. Entonces uno puede pensarlo así. Una ecuación diferencial, hay una familia de soluciones que se le llama, que son infinitas soluciones, que son todas iguales a menos de constantes. Bien. Como por ejemplo esta. Dada esta ecuación diferencial, yo tengo esta familia de soluciones que son infinitas, porque esta constante k es un número real. Ahora, si yo doy una ecuación diferencial y condiciones iniciales, hay una única solución. Bajo ciertas hipótesis, esto es el teorema de Picard que vamos a ver después, pero en esta parte del curso podemos asumirlo. Y eso es súper importante en la ciencia. No es un ejercicio todavía, simplemente estoy contando un poquito por qué son importantes las condiciones iniciales. Y después vemos cómo... No, porque justo acabo de entrar, gracias. No, de nada, María, gracias a ti. Entonces, yo no sé si hablamos la vez pasada o no, pero las ecuaciones diferenciales básicamente se usan para modelar todo lo que implique cambio en algo. Puede ser en el tiempo, en la posición, cualquier cosa que involucre un cambio respecto a variables, hay una ecuación diferencial.
En física, química, electrónica, en matemática misma, en geometría, pueden encontrar ecuaciones diferenciales. Entonces, si nos enfocamos un poco más en las aplicaciones, a que supongo que es lo que a ustedes les interesa más, o capaz lo que van a usar más, digo, porque están estudiando ingeniería, el ejemplo clásico que yo uso es el de, que supongo que todos lo conocen, los ejercicios de física 1 de lanzamiento de proyectiles. Que ustedes, no sé, tienen un cañón o no sé, cualquier cosa ahí, y tiran un proyectil, y quieren saber, no sé, cuál es la altura máxima, cuál es la distancia que va a recorrer. ¿Les suena ese tipo de ejercicios? O sea, son ejercicios clásicos de física 1. Uno aplica la ley de Newton, tiene la ecuación que quiere resolver es fuerza igual masa por aceleración. Entonces, fuerza es igual a la masa y la aceleración es la derivada segunda. Uno cuando resuelve esto lo que tiene es el clásico x de t es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por t menos g por t al cuadrado sobre 2. Esto sale de resolver esta ecuación diferencial. Al final del práctico vamos a ver cómo se resuelven este tipo de ecuaciones y vamos a poder hacerlo. Pero quiero explicar las condiciones iniciales. Uno que dice, bueno, dice, mira, la velocidad inicial con que yo tiro el objeto es tanto. O sea, un v sub 0. Y la posición inicial, o la altura inicial si quieren, es tanto también. Entonces, ustedes para poder calcular la altura máxima o el tiempo que pasa en el aire o lo que sea, necesitan saber estos datos. Necesitan saber cómo partió el proyectil, o sea, a qué altura lo lanzaron y con qué velocidad lo lanzaron. Porque simplemente saben que lanzaron un proyectil, no tienen manera de saber nada, porque hay infinitas maneras de lanzar un proyectil vertical, para abajo, para arriba. O sea, necesitan más información. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, se entiende. Bien. Entonces, esas son las condiciones iniciales. Es decir, bueno, yo tengo esta ecuación que me modela infinitos fenómenos, como esta ley de Newton. Esto me modela infinitos fenómenos. Imagínense proyectiles, pero ustedes lo pueden lanzar así, lo pueden lanzar vertical, lo pueden lanzar para abajo, más arriba, más abajo, para la izquierda, para la derecha. Hay infinitas maneras de lanzar un proyectil. Pero a ustedes les gustaría que, si ustedes saben con qué velocidad lo lanzan, la velocidad capaz que vectorial, ¿no? A qué altura y eso. Y con qué posición inicial el lanza, les gustaría, o estaría bueno, poder decir con precisión, por ejemplo, a qué distancia va a llegar. Porque si no, ¿cuál es la gracia? Si vos haces toda la matemática y no puedes sacar ninguna información de eso, no sirve para nada. Entonces, eso es la utilidad de las condiciones iniciales. Es poder decir, bueno, si vos partís de estas condiciones iniciales, entonces tu solución o tu trayectoria va a ser tal esta y solo esta, no puede hacer otra cosa. Bien. Vamos a hacer un ejercicio de eso. Esto era solamente para que tengan en mente qué son las condiciones iniciales. Entonces, tenemos, por ejemplo, ejercicio 5. Vamos a empezar con el A. Entonces tenemos una ecuación diferencial y una condición inicial. Entonces, de vuelta, la solución de esto, que ahora vemos cómo se hallaba, va a tener una constante ahí en el medio. Entonces, una vez que logremos encontrar la solución, tenemos que aplicar esta condición inicial para despejar la constante. Pero vamos a ver, vamos a hacerlo entre todos a para ver cómo es. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? ¿Es de variables separables o es de orden 1 nada más? No porque se están sumando, digamos. Ahí, Tienen que exacto. estar multiplicándose, si no. Eso mismo, Para para hacer que de fuese, ahí va, para que fuese, acá tendría que estar o dividiendo esto, multiplicando acá por 3i. Como no está multiplicando, cuando lo pasamos pasa sumando, no multiplicando, simplemente orden 1. Ese es el primer paso siempre, entender bien cuál ecuación estamos trabajando. Porque entonces depende de la ecuación, depende el método para resolverla.
La vez pasada vimos una formulita para esto, yo no sé si se acuerdan, la voy a poner. Igual ahora vamos a hacerla de otra manera. Pero la formulita que siempre servía para las ecuaciones lineales de orden 1 era una constante, que es la que después hay que determinar, por e elevado a la menos integral, déjenme escribirla en su forma canónica, digamos a esto, y prima más f de x por i igual g de x. Entonces es menos la integral de f de x más e a la menos integral de f de x por la integral de g de x por e a la integral de f de x. Importante, acá y acá es un menos, pero acá es un más. Esta fórmula es buena, porque si no, no se nos ocurre nada, sabemos, o sea, tenemos como una manera de hacerlo, pero es difícil acordársela. Entonces está bueno ver otras maneras de resolver estas ecuaciones. ¿Suena haber visto en teórico o haber hablado de solución homogénea y solución particular? Sí, yo sí. Sí. Sí, era justo lo que te iba a preguntar, si este resultado es para homogéneas o no homogéneas. No, Pues esta para todos. es la total, digamos. Esto te da la solución total. De hecho, Y cuando vos haces el análisis con homogénea y no homogénea, ¿es para hacerlo más fácil o es otra manera de hacerlo. De hecho, esta otra fórmula manera? Ahí va. se prueba con eso. Perfecto. Esta fórmula Ta. se prueba usando lo de homogénea y no homogénea. Ahí va. Digamos, esta es la homogénea y esta es la no homogénea. Pero que están sumadas. Entonces son dos métodos distintos para obtener lo mismo. Hacer esto, aplicar esta fórmula de alguna manera, o el estudio de una solución de la no homogénea, más la solución general de la homogénea, sumada. Ahí va, es lo mismo. Entonces, Es lo mismo. Entonces, como la vez pasada vimos esta formulita, ahora lo quiero hacer con lo de homogénea y no homogénea. Así vemos las dos maneras. Entonces, de vuelta, esta fórmula está buena, porque si no tienen idea qué hacer, con esto sale. El tema es acordarte esa fórmula. A mí me lleva un tiempo aprenderme la memoria, ¿tá? Porque parece fácil, pero cuando la empezás a escribir, de hecho siempre ponía un menos acá y después me acordaba que era un menos, cosas del estilo. Entonces veamos la otra técnica, cómo era. La otra técnica, hay un teorema, que supongo que lo vieron en clase, si no lo van a ver, que le dice que toda solución se puede escribir como una solución homogénea, que ahora vemos que es, más una solución particular. Si ustedes encuentran estas dos cositas, homogénea en particular, y la suman, consiguen la solución de la ecuación diferencial. Esto, la homogénea, es solución a la ecuación diferencial homogénea, pensada como polinomio, si quieren. Digamos, que sea homogénea quiere decir que no tiene término independiente. No tiene nada que no tenga i, o i', o i algo. No hay términos que no involucren i. Eso es homogénea. Entonces, es solución de, voy a escribirlo de esta manera, i' más f de x por i. Perdón, llegué a silenciar justito para no aturdirlos. ¿Cuál es la gracia, cuál es la ventaja de esto? ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? De variables Variables separables. separables. Ahí va. Siempre que tiene una ecuación de orden 1 que no es de variables separables, la homogénea siempre es de variables separables. Entonces sabemos cómo resolverla. Es de variables separables. O sea, tenemos el método que vimos. Ahora vamos a ver cómo era, pero ya vimos cómo era. Separables. Y la particular es la que es un poco más complicada de hallar, porque no hay como un método para hacerlo. La particular es una solución, particular, vaya la redundancia, una solución de toda la ecuación. O sea, no la homogénea, sino de todo. De i' más f de x por i igual g de x. ¿A qué me refiero con una solución? Es que si ustedes encuentran una, cualquiera, esa ya está. No importa cuál encuentre. Si yo encuentro una y un compañero encuentra otra, si yo la sumo, eso va a ser solución total. Esa es la gracia, que encontrando una solución particular, ya está. Vamos a ver en este caso cómo sería. Tenemos i' menos 3i igual
e a la 2x. Entonces, ¿cuál es la ecuación homogénea? ¿Se dan cuenta? Y' menos 3i. Ahí va. Entonces, el truco es ese. Para la homogénea, tienen que borrar todo lo que no tenga una i'. Entonces, como esto solo tiene x y no tiene i ni i', borro eso. La homogénea es i' menos 3i igual a 0. Debe haber separables. Entonces, pasamos a resolverla. Vamos a poner acá. I sub h. ¿Se acuerdan cómo era para resolverla? ¿Alguien se anima a ir diciéndome? Hay que pasar el menos 3i para el otro lado. Ahí va. Y después pasar el i dividiendo. Ahí va. Entonces, acá siempre hay que aclarar, si i es distinto de 0, nos queda i' sobre i es igual a 3. Ah, ¿era la 3x? ¿Puede ser? No, 2x. Pensé que me había confundido. Y una vez que conseguimos eso, ¿qué hacemos? Este es como el primer paso, ¿no? Separar las variables. Integras de ambos lados. Ahí va, ¿con respecto a quién? Tenemos dos variables en juego, la variable y la variable x. Recuerden que acá, Con respecto a X sería. ahí va, acá esto y no es cualquier cosa, sino que es una función que depende de x. Entonces, siempre integramos respecto a la variable independiente. Una manera de darse cuenta cuál es la variable independiente es la que no aparece derivada. Cuando usted viene a la ecuación, x solo aparece acá, y no está derivada en ningún lado. Entonces es independiente. Acá aparece la derivada de y. Entonces y es la variable dependiente. Siempre tenemos que integrar respecto a la que no está derivada. ¿Qué digo esto? Porque esta ecuación es igual a la x' menos 3x igual a la 2t, por ejemplo. Simplemente cambié el nombre de las variables, pero como ecuación es la misma. Pero acá arriba la variable independiente es t, no es x. Entonces no hay que fijarse tanto si es x, t, z, como se llama, sino que es la que no aparece derivada. Siempre va a haber una de las dos que no aparece derivada. Con esa es la que integramos. Entonces, integramos esto respecto de x, integramos, bueno, puedo sacar el 3 para afuera respecto de x. Entonces acá, si decimos que y es una función que depende de x, tenemos que de y es y' de x. Se hizo un cambio de variable. Entonces esto es de y. Así que tenemos la integral de 1 sobre i de y es igual a 3 veces la integral de x. ¿Cuánto me da la integral de la derecha? ¿3x? Ahí va, 3x. Entonces, acá lo que decíamos la otra vez. En algún momento tenemos que poner una constante. La podemos poner en esta integral, en las dos, y después agruparlas. Por conveniencia, para hacer menos cuentas, la solemos poner acá. Pero de vuelta, si la ponen también acá, después la pasan restando y la agrupan. Pero una constante tiene que aparecer. Eso es importante. Una solución siempre tiene constantes, y solamente se van a ir las constantes cuando usemos las condiciones iniciales. Pero toda solución tiene constante. ¿Y de este lado qué me queda? Del otro lado. Logaritmo neperiano de i. Ahí va. Nos queda el valor absoluto en realidad, ¿no? Logaritmo de valor absoluto de i. De i de x, le voy a poner para que sea explícito. De vuelta, acá tendríamos que formalmente poner una constante, un K2. Pero está, después la pasamos restando, la agrupamos con esta, le llamamos otro nombre. Entonces, si quieren ponerla en todos lados, no hay problema. Pero al final termina siendo redundante. Con ponerla en uno de los lados alcanza. ¿Acá venimos bien?
Entonces tenemos que el logaritmo del valor absoluto de y de x es igual a 3x más k. ¿Y cuál era el último paso? Aplicás la exponencial de ambos lados. Ahí va. El último paso siempre es, de ser posible, despejar esto, ¿no? Nuestra incógnita es esto. Esto es lo que queremos hallar nosotros. Acá la solución está, pero está de forma implícita, porque está dentro de algo. Entonces lo que uno intenta siempre es tratar de despejarlo. No siempre se puede, pero cuando se pueda, se despeja. Entonces aplicando exponencial nos queda y de x es igual a e a la 3x más k, que es lo mismo que e a la 3x por e a la k. Como e a la k es constante, le puedo poner un nombre. No sé, a, por ejemplo. Así que esto es a por e a la 3x. La homogénea, ¿no? Que no puse acá. Estábamos siempre trabajando con la homogénea. Así que la solución homogénea es una constante, que después veremos cómo se determina, por e a la 3x. Bien. ¿Dudas hasta acá? Yo ninguna. Bien. Todo claro hasta ahora. Dale. Recuerden, si tienen dudas, por favor pregúntenme, si no se queden con las dudas. No molestan, se hacen 500 dudas, nada. O sea, si tienen dudas, pregunten en serio. Entonces, no es necesario, pero es recomendable siempre que hayamos una solución, verificar que sea solución. Entonces, hay que ver si IH' menos 3IH es igual a 0. Porque esa era la ecuación homogénea que teníamos. Voy a poner acá verificación. De vuelta, no es obligatorio, pero yo se los recomiendo. Porque es una manera de estar seguro que las cuentas están bien. Entonces derivo esa función. IH', A es una constante, así que no hace nada. Y cuando derivo la exponencial, ¿qué me queda? ¿Qué me queda la derivada de esto? ¿3 por e a la 3x? ¿Tá? Es por a la e a la 3x. O sea, la a, como es constante, la puedo mover. Pero ¿cuál es la gracia? Esto que está acá es i de h de vuelta. Es a por e a la 3x. Así que esto es 3 por IH. Entonces, efectivamente, si yo a I', a IH' le resto 3IH, me va a dar 0. Porque son iguales. I' es 3IH, si le resto 3IH, da 0. Así que está bien la solución, digamos. Entonces ahora vamos con la particular, que es la que le contaba que, bueno, suele ser un poquito más difícil. Particular. Entonces la ecuación A tiene que ser la completa. Y era I' menos 3i es igual a e a la 2x. Y uno lo que tiene que hacer es, bueno, medio que al tanteo, encontrar una solución de eso. Cualquier solución. Una función i que cuando yo la derive le reste 3 veces i, me quede e a la 2x. ¿Sí? ¿Se entiende lo que queremos buscar? O sea, no tanto cómo hacerlo, sino lo que queremos llegar, ¿se entiende? ¿Podemos Sí, sí, se entiende. arriba que no copié bien? Bien. Acá o más arriba. Los dos renglones, ahí, verificación, ahí donde dice verificación. Bien. Un segundo. Saco. Entonces, lo que le decía, digo, Ya está, gracias. dale, no de nada. Esto lo tenemos una manera, así como, digamos, una formulita como hacíamos antes, por ejemplo, unidades separables, que agrupábamos, integrábamos, despejábamos. Acá no tenemos eso. Pero lo que tenemos es como, o sea, lo que sabemos, o van a ver cuando empiece a hacer ejercicios, es que uno tiene que probar con algo que sea parecido a lo que tiene de este lado. Porque tiene que ser igual. Entonces yo acá pongo un seno, por ejemplo, un coseno.
la derivada me va a dar seno o coseno, y la resta de esas cosas nunca va a ser una exponencial. Si yo pongo un polinomio, la derivada va a ser otro polinomio, si yo los resto nunca me da una exponencial. Entonces, uno le tiene que tirar a invocar con algo de este tipo, de la siguiente forma. Ponemos y de x igual a una constante, k, por e a la 2x. Y ahora, forzándolo, si quieren, a que sea solución, tenemos que lograr despejar esta k, y decir cuánto vale. ¿Bien? ¿Se entiende por qué estoy proponiendo esta solución? ¿En otra cosa? ¿Por qué no un polinomio, un coseno, logaritmo, o sea, arcotangente? ¿Por qué propongo una constante por e a la 2x? Sí, bueno, porque las exponenciales quedan bastante parecidas cuando las derivas. Y más o menos lo que tenés que lograr que se cumpla arriba. El resultado de una función menos la derivada tiene que dar un exponente. Claro, eso mismo. Si yo acá tuviese un polinomio de grado 5, bueno, yo probaría con i un polinomio de grado 5. Porque cuando derivo me queda un polinomio de grado 4 y bueno, la resta la puedo agrupar para que funcione. Si yo tuviese un seno o un coseno, bueno, probaría con un seno y un coseno. O sea, uno tiene que probar más o menos con lo que está de ese lado. Porque si no, no hay manera que se cumpla la igualdad. O sea, ustedes sumando, no sé, exponenciales no van a lograr nunca construir un seno o un coseno, por ejemplo. Entonces, esa es como la única ventaja que tenemos. No tenemos un método, pero lo que tiremos a invocar tiene que ser parecido a eso. Entonces vamos a hacer la cuenta. Si i vale esto, y' es 2k por e a la 2x. Hacemos todo. I' menos 3i es 2k por e a la 2x menos 3k por e a la 2x. Esto es igual a menos k por e a la 2x. Y nosotros queremos, ¿tá? Porque queremos que la igualdad valga, queremos, este es igual es queremos que esto sea e a la 2x. Entonces, ¿quién tendría que ser k? Menos 1. Ahí va, k tiene que ser menos 1. Y uno sí encuentra la solución particular. Después viene acá arriba y dice, bueno, si yo pongo k igual menos 1, funciona. Acá está la verificación, si quiere. Cuando lo están haciendo, ya lo están verificando. Es como que lo obligan para que funcione. Entonces, una solución particular es i sub p de x igual menos e a la 2x. ¿Sí? ¿Entendió la idea? Sí, perfecto. El resto, ¿venimos bien? Bueno, seguimos entonces. Entonces está, tenemos la homogénea y tenemos la particular. Entonces ahora, la solución general, si quieren, la solución completa de i' menos 3i igual e a la 2x, voy a ponerlo así, la homogénea más la particular, i de x igual la homogénea más la particular. Es decir, i de x es una constante k por e a la 3x menos e a la 2x. Déjame verificar la homogénea, pero creo que quedaba así. Homogénea. Bueno, le llamamos a la constante. A por e a la 3x. Voy a poner a. Para que sea coherente. Bien. Vamos a hacer así. Esto en azul pongo la homogénea, la parte de la homogénea. Y en, no sé, en rojo pongo la parte de la particular. La particular es con el menos incluido. Ahí tenemos la solución a la ecuación diferencial. Como que hay que separar en dos casos.
Calculamos la particular de la homogénea y sumamos. De vuelta, esto es equivalente a la formulita que usábamos la vez pasada, de la exponencial a la integral de no sé qué. Es equivalente. Pueden usar la que ustedes quieran. Funciones de primer grado, que no sean de variables separables. Sí. O sea, lo de homogénea y no homogénea sirve para cualquiera. Pero lo de la formulita de e elevado a la exponencial, perdón, la exponencial elevado a la integral, es solo para primer orden lineal, que no es de variables separables. Sí. Así que bueno, acá está la solución. ¿Dudas hasta acá? Brian, yo tenía una duda, no del ejercicio, pero me olvidé de hacértela ahora antes de arrancar la clase. Con respecto a que, bueno, para seguir el curso tenemos los prácticos, están las fichas y, bueno, vamos a tener las tareas entregables también. Ajá. Si vos tenías para recomendarnos, en caso de, bueno, supongo que le estará pasando a la mayoría, de tener varias materias para cursar, que, bueno, capaz que no alcanza el tiempo para hacer todo. Si decís que prioricemos, por ejemplo, hacer los prácticos o prioricemos hacer las fichas, hasta los entregables sin duda, pero... Y son equivalentes, digo. Las fichas son más como una guía. Y los ejercicios que hay en las fichas son muy parecidos a los que hay en el práctico. Entonces yo me echaría un poquito, ponele. No sé, viste que hay ejercicios del práctico que tienen varias partes. Por ejemplo, no sé, el Sí. 5, el 6. El 8, por ejemplo, tiene 5 partes. Capaz que haces 2 partes y bueno, después va a salir medio parecido. Y el tiempo que te sobró lo usas en la ficha, ponele. Está impecable. O sea, son complementarios, no es que uno es más importante que el otro, son parecidos. Pero si no te da todo el tiempo, creo que lo mejor es eso, es echar un poco de cada cosa. Está impecable, muchas gracias. No, de nada. Aprovecho ya a contar un poco sobre los trabajitos. No sé si todos saben los trabajitos. Hay como unas entregas, va a haber 3 antes del primer parcial, que son unos trabajitos simples. De hecho, la primera ya está medio hecho, la semana que viene sale, creo que la semana que viene sale, y son 5 ejercicios múltiple opción y un desarrollo, pero bien cortitos. Por ejemplo, hay un múltiple opción que es tipo el ejercicio 1 de la ficha, que le dice, tenés esta función, marcame de cuáles de estas ecuaciones diferenciales de solución. Entonces, bueno, tenés una función, tenés que derivarla y ver cuál cumple. ¿Tá? Cosas del estilo así, no sé. Tenés ecuación y condición inicial y te pregunta cuál es la solución. ¿Sí se entiende la idea? O sea, realmente ¿Se entiende? Sí. son cositas sencillas. Y la parte de desarrollo va a ser algo tipo hallar una solución. Esto que acabamos de hacer. Tipo te tira una ecuación de orden 1, de orden 2. La orden 2 vamos a ver después, no se pongan nerviosos. Y la parte de desarrollo es hallar la solución. O sea, son ejercicios del práctico y la ficha literal. Yo les recomiendo hacer, no son obligatorios, pero si hacen al menos 2 de 3, van a sumar un par de puntos para el parcial. Y un par de puntos nunca vienen mal. Así que bueno, si tienen tiempo, yo les recomiendo hacerlo. Una última pregunta con respecto a eso. Para hacer los entregables, nosotros dijeron que íbamos a tener plazo de una semana, pero ¿es una semana y yo puedo ir ya mirando los ejercicios, ir haciéndolos de a poco, o dentro de una semana yo puedo agarrar un momento y abrirlo, y después tengo, por ejemplo, una hora para entregarlo? No sé, es una buena pregunta. No, creo que puedes verlo, porque la letra va a ser un PDF. Ah, bien. Ahí están los múltiple opción y todo. Y después tenés el múltiple opción, digamos, en el EVA, con las mismas preguntas. O sea que vos ya las viste las preguntas antes. Claro, capaz que sí, una vez que abrís el múltiple opción en el EVA, Sí, ahí ahí sí capaz tenés que un tiempo sí. limitado, pero vos igual para hacer los ejercicios puedes encararlo a tu ritmo. Está Claro, perfecto. pues, abrís el PDF antes y bueno, cuando te sientas seguro, abrís el cuestionario. Ponele. Bárbaro. Sí. Gracias. Bueno, gracias a ti. Creo que más nada los cuestionarios. Estoy pensando, porque le iba a decir hoy al principio y me olvidé. Vino al pelo la pregunta. Y eso, digo, se pueden hacer preguntas en el práctico. Si hay una parte que ustedes no saben o no entienden, pueden preguntar. No es que lo tienen que hacer todos ustedes. Se pueden juntar a hacerlo si ustedes quieren. O sea, realmente es muy, muy libre. Lo pueden hacer de a grupos, pueden preguntar cómo se hace. La idea es más que nada premiar al que más o menos sigue el curso día a día. Bien. Yo supongo que a ustedes les habrá pasado, o sea, a mí me pasó pila de veces
que vos estudiás para un parcial y venís reconfiado, venís re lindo y te pasa algo, te equivocás un signo, algo tonto así, perdés 5 o 6 puntos con él. Y está de menos, porque en realidad vos sabés hacerlo. Y en el durante el semestre demostraste que sabés hacerlo. Y por ahí, por esos 6 puntos, no exonerás o no aprobás el curso. Y no está bueno eso. Entonces, la idea de esas entregas es eso, es como un colchón salvavidas que, bueno, si te equivocás un poquito en un parcial, compensás con esos puntitos. Pero van a ser cosas sencillas, es como premiar al estudiante que logra más o menos seguir el curso del día. Así que esa es como la idea de los trabajitos. Bien. Bueno, volvemos al ejercicio que todavía no terminó. Porque recuerden que todo esto venía con condiciones iniciales. Entonces, esta es la solución a seca de la ecuación diferencial. Aparte, teníamos, no sé dónde quedó, lo copié arriba, a ver. Teníamos la condición inicial, era esta. Entonces, con esa información tenemos que lograr despejar la de esta que aparece acá. Esta constante se encuentra, se halla, usando la condición inicial. Lo que decíamos hoy con el proyectil. Si ustedes saben con qué velocidad lo tira y con qué posición lo tira, saben con exactitud cuál es la solución. No depende de constante, sino que saben que la solución es esta. Entonces acá va a ser lo mismo. Por un lado tenemos que I de 0 tiene que valer 0 porque es la condición inicial. Y por otro lado podemos venir acá. ¿Cuánto vale I de 0? Bueno, vale A e a la 0 menos E a la 0. ¿Cuánto vale E a la 0? 1. 1. Entonces me queda A menos 1. Entonces me queda como un sistema de ecuaciones. En realidad es una ecuación sola. Una ecuación con una incógnita. A menos 1 es igual a 0. ¿Cuánto vale A? 1. 1. Y ahí terminé. Ahora sí, logré todo el ejercicio. La solución a la ecuación con esa condición inicial va a ser esa. Si la condición inicial fuese distinto, fuese, no sé, 10, bueno, me va a quedar distinto. Porque va a quedar A por E a la 10 menos E a la 10 va a ser, perdón, A menos 1 va a ser 10, ¿no? Y de 0 vale 10. Entonces acá sería un 10 y bueno, despejan, A va a ser 11. Pero siempre va a ser algo del estilo, que lo van a poder despejar. Entonces ahora sí, la solución. La solución. Y' menos 3i igual a la 2x. Con condición inicial i de 0 igual a 0, es i de x igual e a la 3x menos e a la 2x. O sea, lo que hice fue la solución que teníamos, sé que el a vale 1. El a vale 1, entonces me queda e a la 3x menos e a la 2x. Y ahí termina el ejercicio, digamos. Eso es muy importante. Cuando tenemos condiciones iniciales, la solución nunca puede depender de constantes. O sea, una vez que aplicamos las condiciones iniciales, no puede aparecer constantes. Tiene que ser única la solución. Bien. ¿Dudas hasta acá? Ninguna. El resto, venimos bien. Sí, todo bien por ahora, todo claro. Bien. Bueno. Entonces seguimos con otro ejercicio. ¿Quieren ver alguno en particular? ¿Qué quieren hacer? Los diagramas fases, ¿se entendió cómo eran? O sea, no es algo En súper... realidad el primer ejercicio no me salió muy bien, no lo entendí muy bien. Lo primero, el 1A. Bien, bueno, lo Me vemos. costó mucho. Me costó mucho que no lo pude resolver, ¿no? Porque lo hice en internet, en una página en Wolfram, y me dio una primitiva que era logaritmo menos logaritmo. O sea, una cosa que no se me hubiese ocurrido nunca a mí, si no hubiese usado la página esa. Vamos Entonces a no ver sé. cómo es. Hacemos esto y después hacemos que Nicolás está pidiendo el último diagrama de fase.
Y después seguimos. Es de variables separables, igual que las homogéneas. Que el mecanismo es lo mismo. Tenemos que pasar todo lo que tiene y para un lado, todo lo que tiene x para el otro, si es que hay algo que tenga x, integrar respecto a x, y bueno, ir viendo qué queda. Entonces, y' es igual a y al cuadrado menos 1. Paso todo lo que tiene y' sobre y al cuadrado es igual a menos 1. Y ahora integro respecto a quién. Ah, no, pero eso no lo puedo hacer. Qué canchada que hice. Perdón. Hay que pasar todo. Y al cuadrado menos 1 es igual a 1. Ahora sí. Ah, porque está, si estuviera multiplicando sí lo puedo pasar bien, pero tengo que pasar todo. Claro, y ahí no supe muy bien. Y cuando puse la primitiva de esto de la izquierda, me dio un medio de logaritmo de no sé qué, menos logaritmo de no sé cuánto. Ahí va. Sí, es como dice en el chat, hay que usar fracciones simples. Ahora vamos a ver, no sé si se acuerdan cómo era eso, pero ahora lo hacemos. A este lado es fácil. La integral de 1 va a ser x más una constante. Así que esa no presenta dificultad. Veamos las otras. Primero que nada, recuerden esto es de y. ¿Qué tenemos? La integral de 1 sobre y al cuadrado menos 1 de y. Entonces, la manera de resolver estas integrales cuando teníamos un cociente de polinomios era fracciones simples. Yo no sé si todos llegaban a ver eso en cálculo 1. Hay unas notas de Marcelo Fiori de la vuelta que están bastante bien explicadas, pero igual lo repasamos acá. La idea es escribir esto como una suma o resta de términos que involucran las raíces. Entonces, siempre el primer paso es encontrar las raíces del denominador, es decir, donde la función explota, digamos, toda la función. ¿Cuáles son las raíces de eso? Uno y menos 1. Ahí va, son más menos 1. Entonces, el caso de cuando las raíces son reales y distintas, hay que hacer que 1 sobre y al cuadrado menos 1 sea igual a una constante por y menos una de las raíces, más otra constante por y menos otra de las raíces. Y lo que hay que hallar es a y b para que se cumpla esta igualdad. Pero ¿cuál es la gracia de esto? O sea, ¿por qué esto nos simplifica la vida? Porque esto sí lo sabemos integrar. Con un cambio de variable es un logaritmo. O sea, vos haces el cambio u igual y menos 1, el de u te queda de y tenés 1 sobre u. Porque el a y el b son constantes. Por eso que te queda una suma de logaritmos al final. ¿Bien? ¿Habías visto el método de fracciones simple alguna vez? Sí, pero lo que pasa es que yo dejé unos años la facultad y ahora recién empecé este año de vuelta y hay cosas que no las tengo frescas, ¿viste? Entonces tengo que volver a tenerlo todo a mano y no es fácil a veces. No, obvio que no, pero está bien, digo, está bueno que preguntes porque vas viendo. A mí me pasó igual, yo lo tengo fresco porque justo el semestre pasado me tocó dar cálculo 1 en Facultad de Ciencia y se ve estas cosas, las tuve que repasar. Pero si no fuese por eso ni me acordaba. Así que digo, es normal que no se acuerden. Entonces, bueno, acá podemos hacer como un denominador. Y esto acá es a por i más 1 más b por i menos 1 sobre i menos 1 por i más 1. Pero ¿cuál es la gracia? I menos 1 por i más 1 es justamente i al cuadrado menos 1. ¿Qué es lo que está acá? Entonces lo que tenemos es 1 sobre i al cuadrado menos 1 tiene que ser igual a, bueno, voy a agrupar lo que tiene a y lo que no. Tiene que ser igual a más b, i, más a menos b sobre lo mismo. Entonces, como es una igualdad y lo de abajo es igual, necesariamente lo de arriba tiene que ser igual también. Entonces nos queda un sistemita de ecuaciones. Acá no hay i, de acá que tengo a más b por i. Entonces, ¿cuánto tiene que valer a más b? 0. 0. Acá tengo un 1 y acá tengo a menos b. Entonces, ¿cuánto tiene que valer a menos b?
1. 1. Entonces, bueno, ahora tengo que resolverlo. Por ejemplo, puedo sumar, vamos a llamarle a esta 1 y a esta 2. Hago 1 más 2. Entonces me queda 2a es igual a 1. Entonces a es igual a 1/2. Y ahora voy con b. Acá, por ejemplo, tienen que b es menos a. Como a más b es igual a 0, entonces b es igual a menos a, que es igual a menos 1/2. Entonces, ¿de qué nos sirvió todo esto? ¿A qué llegamos ahora? Tenemos que 1 sobre x al cuadrado menos 1 es igual a 1/2, vamos a ponerlo así, 1/2 sobre x menos 1, menos 1/2 sobre x más 1. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Sí. Y esto es más fácil, como te decía hoy, es más fácil integrar. O sea, vamos a hacer la cuenta para que te quede. Digo, después, si no se entiende, igual pregúntame de vuelta, no pasa nada. Vamos a hacer esta integral de x al cuadrado menos 1 de x. Como tengo un igual, las integrales tienen que ser iguales. Entonces, esto va a ser igual a la integral. Voy a sacar el 1/2 para afuera, porque es una constante, por la integral de 1 sobre x menos 1 de x, menos 1/2 por la integral de 1 sobre x más 1 de x. Y ahora sí, por ejemplo, esta de acá, si haces un cambio de variable que use a x menos 1, entonces du es igual a dx, entonces se transforma en la integral de 1 sobre u de u. ¿Y cuál es la primitiva de 1 sobre u? Logaritmo del absoluto de u. El logaritmo neperiano, el absoluto de u, y ahora recuerdo quién era u. U era x menos 1. Entonces, el logaritmo de valor absoluto de x menos 1. Y de manera análoga, haciendo u igual a x más 1, esto va a quedar en el logaritmo del valor absoluto de x más 1. Entonces ahora agrupo todo. La integral de 1 sobre x al cuadrado menos 1 de x es 1/2, voy a sacar el factor común porque está de ambos lados, 1/2 del logaritmo del valor absoluto de x menos 1, más el logaritmo del valor absoluto de x más 1. Y ahí logré hallar la integral de esa. Ahora que estoy viendo, todo esto se llamaba y ahora le puse x. Disculpen. Acá era y, no era x. No le cambian nada, pero x era la otra variable. Ya lo corrijo. Esto era y. Así que acá va a ser y. Y acá va a ser y. Y. Y acá abajo también necesito hacer eso. En vez de x es y. Ahí va. Bueno, la solución, digamos, usando la igualdad nos queda que 1/2 por el logaritmo del valor absoluto de y menos 1, más el logaritmo del valor absoluto de y más 1, tiene que ser igual a x más una constante. ¿Se acuerdan que eso es lo que estaba acá arriba? Al principio de todo. X más una constante. ¿Sí? ¿Se entiende la idea?
Sí. Y ahí despejaría es imposible o... A ver, creo que no, vamos a ver. Porque cuando pones la exponencial se multiplican. Vamos a probar. El logaritmo del valor absoluto de i menos 1 más el logaritmo del valor absoluto de i más 1 tiene que ser 2x más 2k. Aplico exponencial, pero la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales. Entonces me va a quedar e a la logaritmo del valor absoluto de i menos 1 por e a la logaritmo del absoluto de i más 1 es igual a e a la 2x por a. De vuelta, el a es e a la esto. Entonces, valor absoluto de i menos 1, valor absoluto de i más 1, a es igual a por e a la 2x. El valor absoluto del producto es el producto de los absolutos, así que esto es valor absoluto de i menos 1 por i más 1. Esto es igual a por e a la 2x. Esto es el valor absoluto de i al cuadrado menos 1. Esto es a e a la 2x. Y hasta ahí llegamos. Porque no sabemos cuánto vale i. Si i fuese menor que 1, i al cuadrado también, y hay que ponerle un menos por el valor absoluto. O sea, podríamos decir así. Si el valor absoluto de i es mayor que 1, mayor o igual, entonces la solución es i de x al cuadrado menos 1 es igual a e a la 2x, y ahí podemos despejar el i. Un cociente, perdón, ¿dónde? Sí, yo lo hice integrando y lo calculé de 0 a t. Entonces me quedan tipo menos lo evaluado en el punto y me queda un cociente. No sé si me explico. Llegué a que el logaritmo de i más 1 menos logaritmo de i menos 1 me quedó al revés ahí eso a mí. Porque cuando hice fracciones me quedó... No, nada. Olvídate. Bueno. Entonces acá podemos despejar. I de x va a ser más menos la raíz de a por e a la 2x más 1. Y por otro lado, si el valor absoluto de i es menor que 1, lo que pasa es que i al cuadrado también es menor que 1, entonces esto es negativo. Entonces tenemos que i al cuadrado menos 1 es igual a menos esto, es igual a e a la 2x. O sea, porque, de vuelta, si el valor absoluto de i es menor o igual a 1, en realidad es menor, estricto. Entonces, i al cuadrado menos 1 es negativo. Pero acá lo mismo. I al cuadrado menos 1 va a ser menos a la 2x. Entonces, i va a ser más menos la raíz de 1 menos a la e a la 2x. Digamos, hay 4 posibilidades, depende de la condición inicial cuál va a ser. Pero a priori podrían ser cualquiera de ellos. Bien. Y ahí terminaría el ejercicio, digamos. Ahí va. Y no se puede dar más información porque no tenemos más información tampoco. Claro. Si tuviésemos condiciones iniciales, por ejemplo, si supiésemos que i en 0 es igual a 1, por ejemplo, entonces ya de entrada nos quedamos con esta, que el valor absoluto de i es mayor que igual que el 1. A priori acá tenemos dos posibilidades, más o menos. Entonces, el signo S me lo va a determinar el signo D. Porque recuerden que la raíz no cambia de signo, la raíz siempre es positiva. Por tanto, si la condición inicial es positiva, tengo que usar el más.
la condición inicial es negativa, tengo que usar el menos. En este caso sería el más. Entonces, por un lado i de 0 vale 1, y por otro lado es la raíz de a e a la 0 más 1. Esto es la raíz de a más 1. Entonces de vuelta, tengo que despejar el a de ahí. La raíz de a más 1 es igual a 1, a más 1 es igual a 1, le ve al cuadrado de ambos lados, a es igual a 0. Y me queda una solución constante, digamos, siempre vale 1. Si yo acá hubiese puesto otra cosa, va a quedar otra cosa. Pero esto está, como vos decís, sin condiciones iniciales, llegamos hasta ahí. Después, si el ejercicio le da condiciones iniciales, bueno, hay que empezar a pensar un poquito cuál de las 4 posibilidades nos sirve. ¿Bien? Perfecto, muchas gracias. ¿Vale? Entonces vamos con el diagrama de fase del seno. Este era el 3, ¿no? Yo intenté hacerlo sin, bueno, hallar la solución y no pude. Bien. O sea, no me hago idea tampoco por dónde puede ir la función. No, pero para el diagrama de fase no tenés que hallar la solución, ¿eh? El diagrama de fase es simplemente ver el signo de esto. Ahí va, yo tenía esa duda, si era solo la línea recta o, Sí. o hacer en función I de T, una No, gráfica I de T, y ir viendo cómo se comporta. no, ahí va. El diagrama de fase no involucra el T. El diagrama de fase simplemente involucra I'. El I. Claro. Entonces, es como que si vos tenés el gráfico de I', que esto puede hacer algo, no sé qué va a hacer, pero vos solo te fijas acá, digamos. Vamos a ver cómo sería. El primer paso siempre es hallar las raíces, si es que tiene. ¿Cómo son las raíces de eso? O sea, raíces en el sentido... Ahí va. Periódicas en 0 y en pi. Ahí va. Entonces, seno de I vale 0, si solo si, I es igual a acá pi. ¿No? Porque vale en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, y en los negativos también. Acá pertenece a z. O sea que hay infinitas raíces, digamos, infinitos lugares donde la derivada vale 0. Voy a dibujar algunos porque no podemos dibujar todos. 0, pi, 2pi, 3pi, menos pi, menos 2pi, menos 3pi. En todos estos puntos la derivada vale 0. Entonces, el diagrama de fase es como que uno piensa, es como que es medio físico esto, uno piensa que esto es la velocidad. Entonces, lo que está diciendo es, bueno, si vos partís de acá, tenés velocidad 0. Entonces te quedás quietito ahí. Digamos, acá no hay aceleración, no hay nada, es velocidad, posición nada más. La aceleración siempre es 0. O sea, piensen que no hay fuerza si quieren. Entonces, si vos partís de un lugar con velocidad 0 y no hay aceleración, te quedás ahí. O sea que todos estos puntos son puntos donde yo me quedo quieto. Y después me tengo que preguntar, si yo parto de acá, ¿mi velocidad es positiva o negativa? Para esto, digamos, habría que recordar cómo es el gráfico de la función c. Los mismos valores, pi, 2pi, 3pi, menos pi, menos 2pi, menos 3pi. Entonces el seno es una función impar que vale 0 en 0. O sea que en pi sobre 2 vale 1, de acá vale 0, acá vale 0, y es algo así. Y acá es al revés. Acá vale menos 1, acá vale 0. Entonces, entre 0 y pi, ¿qué signo tiene la derivada? Va a tener un cambio de signo, positivo hasta pi sobre 2, y después negativo de pi sobre 2 a pi. Bueno, pues sí, está bien. Sí, me haga la pregunta. Me refería a esta derivada, está bien.
O sea, no la derivada del seno, sino esto. Este gráfico, perdón, es el signo del seno directamente. Me expresé mal. Entonces, ¿qué signo tiene la función seno entre 0 y pi? Positivo. Positivo. Entonces, ¿cómo representamos eso? Bueno, con una flecha que va hacia la derecha. ¿Por qué? Bueno, porque los positivos siempre están hacia la derecha. Acá están los positivos, acá están los negativos. Entre pi y 2pi, ¿qué signo tiene el seno? Entre pi y 2pi, estoy acá abajo. ¿Qué signo tiene? Negativo. Negativo. Entonces me voy a mover para los negativos. Entre 2pi y 3pi, positivo. Ya pueden intuir cómo va a quedar esto. Es para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro. Y eso es el diagrama de fase. O sea, literalmente es hacer el signo de esas funciones que tiene. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Si se están preguntando para qué sirve esto, están en todo su derecho, porque no tiene mucha gracia cuando estás en casos de una ecuación diferencial. La cosa se pone interesante cuando tenés sistema de ecuaciones, que es lo que vamos a ver después más adelante. Pero está bueno empezar a entender qué es el diagrama de fase. Entonces, déjenme explicarle un poco qué es lo que estamos viendo acá. Porque esto a priori parece que no nos da ninguna información. ¿Está? Pero en realidad sí nos está dando información. Déjenme hacer otro dibujo para entender un poco esto. Acá voy a dibujar I, graficaría acá I'. Entonces, esta línea horizontal es I', porque es el signo de I'. Por lo tanto, en mi dibujo va a ser el vertical. Entonces yo tengo ciertas líneas horizontales, que van a ser donde vale 0, donde si yo empiezo ahí, no me muevo. Si yo empiezo acá en 0, no me muevo. Si yo empiezo en pi, no me muevo. Si empiezo en 2pi, no me muevo. Y así. 3pi. No me muevo pensando esto de vuelta, que i es la derivada y como que yo dejo avanzar esto con el tiempo. Con el tiempo no, en realidad. Dejo avanzar esto y veo qué pasa. Entonces no me muevo en ese sentido. Bien. Eso es importante, digo, no sé si hablaron de esto en el teórico. Los diagramas de fase solamente se usan con ecuaciones autónomas, que son las ecuaciones que no dependen del tiempo explícitamente. Acá no es válido que aparezca, por ejemplo, una función que dependa del tiempo. Si aparece eso, no hay diagrama de fase. Entonces vamos a interpretar esta rayita en 2D, ¿cómo sería? Por ejemplo, si ustedes empiezan en una posición entre 0 y pi, lo que les dice eso, pues a esta flechita le está diciendo que se van a mover a la línea pi. Entonces, si ustedes empiezan por acá, se van a mover hasta la línea pi. Pero ahí no sabemos, podría ser así, podría ser así, podría ser una recta, podría ser así, no sabemos cómo va a ser. Pero va a ser algo que se acerca a pi, va a ser algo así. Bien. Por otro lado, si ustedes están entre pi y 2pi, se acercan a pi también. Pero entonces, si parten de acá, cerca de 2pi, van a morir a pi también. ¿Y se entiende lo que estoy haciendo? O sea, Sí, el es dibujo... como un diagrama de tendencias, más bien. No sé si es una expresión correcta, pero es como la que tiende la ecuación. Claro, eso mismo. Y el diagrama de fase es simplemente fijarse en el eje Y', y las rayitas que hicimos son hacia dónde se mueve. Acá habíamos puesto una para abajo, porque es como que la función va para abajo. Acá habíamos puesto una para arriba, ¿no? Entre 0 y pi va para arriba, entre pi y 2pi va para abajo. Hay que mirarlo vertical a esto ahora. Y esa es la información que nos da. Acá también iba negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo parto de acá, me voy para abajo. Nunca puedo pasar esta línea, porque acá vale 0 la velocidad. Si yo llego acá, no me muevo, me quedé quietito ahí. Entonces las soluciones a esta ecuación diferencial van a ser algo así.
De vuelta, no sabemos bien cómo son estas rayas, pero va a tener que ser algo del estilo. Como un bosquejo nada más. Sí, estas son las trayectorias de las soluciones, claro. Pero digo, no sabemos si realmente son de esa forma o no. O sea, esto es como una exponencial, un logaritmo. No tendría por qué ser así. Podría, no sé, ser así, que después decaiga. Podría tener más pendiente, menos pendiente. Esto lo que me está diciendo es que las soluciones a esta ecuación diferencial van a ser algo así. Ustedes empiezan con una condición inicial y van a seguir esa trayectoria. Una duda. ¿Ahí es y' en función de y en la gráfica o es y en función de x? Y' en función de y. Porque fíjate que vos calculaste el signo de y' dependiendo de y. Bien. Y depende de x al mismo tiempo. Pero esta función, o sea, este signo es de y' en función de y. Depende de cuánto vale y, es cuánto vale el y'. De vuelta, esto es como las posibles trayectorias que van a hacer, pero no es el diagrama de fase. El diagrama de fase simplemente es esto, que es, lo pueden dibujar horizontal o vertical, pero es como solo mirar el eje y'. ¿Entiende la idea? Creo que es mejor así, porque claro, he visto otro práctico que van directamente a lo segundo que hiciste tú, a la gráfica esta. Entonces queda como medio en el aire a veces. Pero viendo que parte de esa otra línea, capaz queda más, se entiende más así, ¿no? Que de la línea esa, que es como el signo de y', después se hace la gráfica esta. Ya te digo, pues he visto que hay algunos profesores que van directamente a esta gráfica, y yo la verdad que no entendía muy bien dónde salía todo eso. Claro, o sea, este es como el espacio de las soluciones, si quieren. Pero no es el diagrama de fase, de vuelta. La definición de diagrama de fase es simplemente esto. Es más fácil de hacer en realidad, porque hacer estas cositas, sin conocer el diagrama de fase, es que hallar la solución explícitamente. Como decía el compañero hoy, tenés que decir, bueno, la solución es esta cosa, esta expresión, y grafico esta expresión. Pero no sabemos cómo es la solución. Pero aún así podemos saber más o menos cómo se mueve. Esto es súper útil, por ejemplo, cuando están trabajando con variables separables y no pueden despejar la función. Aunque no puedan despejar la función, pueden hacer un gráfico de cómo se va a mover más o menos. Capaz que no saben explícitamente cómo es la solución, pero pueden decir algo, yo qué sé, pueden decir, si yo parto de acá, entre acá y acá, me voy a más infinito, a futuro, por ejemplo. Aunque no sepan explícitamente cómo es la solución. ¿Entendés? Esta es la utilidad, digamos. Te permite sacar información cualitativa, o sea, no sabes en realidad los valores, pero sí las cualidades. Sabes si se queda cerca, si es estable, si se va más infinito. Déjenme mostrarle, me voy a adelantar un poco, pero creo que está bueno. De fase del péndulo simple. Acá es un diagrama de fase que es en R2, porque tienen dos ecuaciones. Porque están o sea, un péndulo es algo que se mueve en X y se mueve en Y. Entonces tienen dos derivadas. Tienen la derivada en X y la derivada en Y. Por eso el diagrama de fase tiene dos dimensiones. Es distinta a las ecuaciones que estamos trabajando ahora, pero quiero mostrarles para ver más o menos cómo funciona. No creo que me abrió cualquier cosa. A ver. Vamos de vuelta. Diagrama de fase del péndulo. No se ve casi nada. Pero ¿cómo se interpreta esto? Los puntos estos del medio son, es como el ángulo este, acá. Entonces, si ustedes empiezan con ángulo 0, empiezan abajo, no se mueven, se quedan quietitos. Si empiezan con ángulo pi, también. O sea, si ustedes empiezan del punto de equilibrio de arriba, no se mueven. Si empiezan de 2pi, que es abajo de vuelta, no se mueven. Luego, estos circulitos son cuando se mueven un poquito. Si ustedes agarran un poquitito el péndulo, o sea, lo mueven un poco, empieza a ir de un lado para otro, y eso en el diagrama de fase se ve como un círculo. Después, si ustedes empiezan en pi, pero corridito, un poquitito, o sea, arriba, pero apenas corrido, van a llegar a dar casi toda la vuelta. O
sea, la vuelta completa no, porque tenían que tener una fuerza inicial o algo, pero casi toda la vuelta. Entonces, eso como se representa es esta línea, que va de un punto de equilibrio al otro. Y después las líneas de arriba son como cuando agarran el péndulo, pero lo empujan, empiezan a girar en círculo. O sea, no van y vienen, sino que dan vueltas, 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 y serían estas líneas de acá, que nunca se cierran, digamos. Entonces, esto es lo que le decía, el diagrama de fase cuando tienen un sistema de ecuaciones es mucho más entretenido, porque sacan mucha más información. Con ecuaciones, con una sola ecuación es solo una recta y vas a la izquierda o a la derecha, no tenés muchas más cosas para hacer. Pero ya cuando tenés sistemas de ecuaciones aparecen figuras más extrañas. Y de vuelta, esto está haciendo pila de información, porque aunque no conozcan la solución explícita, saben que hay puntos donde se quedan quietos, hay puntos donde dan órbitas cerradas, digamos, van y vienen todo el tiempo, y hay puntos que dan vueltas, 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 vueltas y nunca vuelven. Y todo eso sale de diagrama de fase, sin conocer la solución de la ecuación diferencial. Así que bueno, esa es como la utilidad, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Dudas de esto? Por mi parte, no, todo bien. Bien. Bueno, seguimos entonces. Para terminar, si les parece, me gustaría hablar un poquitito de ecuaciones de orden 2, que yo creo que en cálculo 2 se ve algo, ¿sí? Capaz que ya alguna vez vieron algo. ¿Les suena, por ejemplo, el polinomio característico? No de álgebra lineal, sino de ecuaciones, de diferenciales. No, si no les suena, no importa, lo vemos ahora. Diferenciales. O sea, me gustaría verlo porque entonces, antes del viernes, si tienen tiempo, pueden trabajar un poco. De orden 2, con coeficientes constantes. Eso es importante. Entonces, son ecuaciones diferenciales de la forma: una constante real por la derivada segunda, más otra constante real por la derivada primera, más otra constante real por la función, igual una función que depende de la variable independiente. O sea, toda ecuación de este tipo se llama ecuación diferencial de orden, lo puse, de orden 2, con coeficientes constantes. A, B, C en los reales. Entonces, para resolver este tipo de ecuaciones, hacemos el truquito de hace un rato. Nos alcanza con conocer la homogénea y una particular. Entonces, para la particular no hay mucho que decir, es como hablábamos hoy. Si esto fuese una exponencial, le tiramos con una exponencial; si fuese un polinomio, le tiramos con un polinomio, etcétera, etcétera. Lo que es importante es conocer la homogénea. Y para eso tenemos un método. Bien. Entonces, definición. El polinomio característico. Polinomio característico es A por lambda al cuadrado más B lambda más C igual 0. Igual P de lambda. O sea, dada una ecuación diferencial, es decir, dar ABC, tenemos un polinomio característico asociado. O sea, la variable es lambda. Le ponemos lambda para no ponerle X o Y porque están acá arriba. Pero es un polinomio lambda. ¿Se entiende la definición? Hagamos ejemplos para entender un poquito más. ¿Perdón? ¿Cómo, perdón? ¿El P de lambda qué es? ¿O de dónde lo sacamos? Es el nombre. Le llamo P de lambda al polinomio. Ok, entendí. No, está bien la pregunta. Está bien. Entonces, ejemplo, no sé, yo qué sé. 3 por I' menos 5 I' más 20 pi por I igual coseno de X.
Entonces, el polinomio característico es, esto me lo olvido, y pongo los mismos coeficientes. Entonces va a ser 3 lambda al cuadrado, menos 5 lambda, más 20 pi. Y ese es mi polinomio característico. La utilidad de esto es que nos sirve para hallar la solución homogénea. A partir de esto podemos hallar la solución homogénea. ¿Bien? ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que es un polinomio de grado 2. Entonces sabemos que tiene a lo sumo 2 raíces. Y yo no sé si ustedes recuerdan de un poquito de complejos, que se ve en cálculo 2, que los complejos, o sea, las raíces complejas siempre vienen a pares. Esto sale de Bhaskara, digamos. Si ustedes tienen el lambda es igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, y esto es complejo, ustedes tienen la solución más y la solución menos. Que tanto el número complejo como su conjugado son raíces. ¿Pero por qué nos sirve eso? Tenemos 3 posibilidades entonces. O hay 2 raíces reales distintas, 2 raíces, o sea, raíces del polinomio este, reales distintas, le llamo alfa y beta, o hay una raíz doble real, por ejemplo x al cuadrado, tiene raíz doble 0, alfa, o son raíces complejas conjugadas. Y en más casos, el polinomio de grado 2 cumple esto. O son 2 raíces reales distintas, o una raíz doble, o 2 raíces conjugadas complejas. Complejas conjugadas. Que son alfa más menos y por beta. Y en el teórico van a ver, si todavía no lo vieron, que para cada uno de estos conocemos la solución homogénea. Entonces, en el caso 1, la solución homogénea va a ser, en el caso 1 son el caso de las 2 raíces reales distintas. Va a ser una constante por e a la alfa t, alfa es la primera raíz, más otra constante por e a la beta t. Alfa y beta son las raíces. O sea que nosotros tenemos una ecuación diferencial de orden 2. Buscamos el polinomio característico, buscamos las raíces con Bhaskara, si son reales y distintas, la solución homogénea es esa. Y ya está. No hay que integrar, no hay que hacer nada. Es esa. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, el caso 2 es cuando hay una raíz doble real. Entonces, en este caso, la solución homogénea es una constante por e a la alfa t más otra constante, pero acá yo no tengo un beta t, porque tengo alfa 2 veces, es una raíz doble. Entonces la solución lo que tiene es un t, acá. Es muy parecida al caso 1, solo que el exponente es igual en ambos casos, y uno de los dos sumando tengo que multiplicarlo por t. Y esa es la solución homogénea. Y el caso 3, con las raíces complejas conjugadas, la solución homogénea es una constante por e alfa de t, alfa es la parte real y beta la parte imaginaria, el coseno de beta t, más C2 por e a la alfa t, el seno de beta t. Perdón, una consulta. Ahí T sería X, ¿no? O X. No, sí, perdón. Es todo X, todo X. Gracias. Ya lo arreglo. X, X. Acá había X, 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 X. Sí, gracias. X. Entonces, digamos, hallar soluciones homogéneas a ecuaciones diferenciales de orden 2 es tan sencillo como hacer Bhaskara. Ustedes hallan Bhaskara, encuentran las raíces, y es el caso 1, 2 o 3. Y ahí saben cuál es la solución homogénea.
¿Y se entiende cómo es la idea? Se entiende, sí. Vemos un ejemplo, ¿le parece? Vamos a buscar acá en el práctico de uno. Acá, por ejemplo. A ver. El 11A. Entonces, es una ecuación no homogénea. Para la parte no, para solución particular, lo que hablábamos hoy. Hay que probar con algo que involucre esto. Porque la única manera que yo sumando eso y sus derivadas me quede eso es que sea una exponencial con algo. Para la parte homogénea, hacemos lo que vimos recién. Para IDH, tenemos que el polinomio característico va a ser lambda al cuadrado más 3 lambda menos 10. Y tengo que hallar las raíces de ese polinomio. Se aplico Bhaskara. Lambda va a ser menos 3 más menos la raíz de 9 menos 4a por c, o sea, más 40. Sobre 2 por a, que es 2. 9 más 40 es 49. La raíz de 49 la raíz de 49 tiene raíz evidente. 7, 7 por 7, sí, 7. Gracias. 7 por 7, 49. Entonces, tenemos que alfa es, o sea, son reales y distintas. Menos 3 más 7 es 4, dividido 2, 2. Y beta es menos 3 menos 7, que es menos 10, dividido 2, menos 5. Raíces reales distintas son 1. Entonces ya sé cómo es la solución homogénea. La solución homogénea va a ser una constante b a la una de las raíces por x, más otra constante por e a la otra raíz por x. Y ya, tengo la solución homogénea. Lo que falta hacer es la particular. Pero la homogénea ya está. Nuevamente, estas constantes, si tuviésemos condiciones iniciales, las podemos conocer. Pero como no tenemos en este ejercicio, queda así. ¿Y se entiende cómo se usa esto? Sí, se entiende. ¿El resto? Sí, sí. Y ahora la particular, ¿no? Ahora la particular. Entonces, Se puede hacer probando. La particular siempre es medio que así, probando. Pero de vuelta, la pista siempre te la da esta función de este lado. Entonces, en este caso, la pista nos dice que y de x tiene que ser de la forma una constante e a la 4x. Porque es lo que tengo acá. Entonces tengo que derivarla una vez, derivarla dos veces y hacer esa cuenta. Derivo una vez, me queda 4a por e a la 4x. Derivo dos veces, me queda 16a por e a la 4x. Y lo que tiene que pasar es que i' más 3i' menos 10i tiene que ser igual a 6 por e a la 4x. Era 6, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que está a la izquierda lo conozco. I' e i' segunda. Tenemos 16a por e a la 4x, más 3 por i', 3 por 4, 12, más 12a por e a la 4x, menos 10a por e a la 4x, tiene que ser igual a 6 por e a la 4x. ¿Y ahora qué puedo hacer? Sí, puedes tachar, está bien. Yo iba a decir agrupar, pero está bien. Como la exponencial siempre es positiva, pero cualquier x se pueden dividir entre la exponencial. Entonces, se le va la exponencial y les queda 16a más 12a menos 10a. 16 más 2, 18a tiene que ser 6. Entonces a
es 6 sobre 18. No, 2, perdón. Es 16 más 12. Sí, 6 más 12 menos 10. ¿No? Entonces me queda 16 menos 12. Y 6 sobre 18 es un tercio, porque 6 por 3 es 18. Entonces A es igual a un tercio. Y tengo mi solución particular. Vengo acá arriba, A es un tercio. Entonces, la solución particular es un tercio de E a la 4x. Tengo la particular, tengo la homogénea, mire, tengo todo. Entonces, la solución A, la derivada segunda, más 3 veces la derivada primera, menos 10 veces la función, igual a 6 veces E a la 4x, es y de x, la homogénea, una constante, por E, como eran las raíces, 2 y menos 5. 2x más otra constante por E a la menos 5x más la particular, más un tercio E a la 4x. Y ahí terminé el ejercicio. ¿Se entiende cómo es la idea? Sí, sí. No, lo que veo es que tanto para grado 1 como para grado 2 siempre la idea es esa, ¿no? Sumar una de la homogénea más una solución particular. Eso no Sí, cambia. eso sirve para cualquier grado. El tema es que la homogénea, no para todo grado tenés una manera de hallarlo. Ese es el problemita, digamos. Pero eso de sumar una homogénea con una particular funciona siempre. El problema es cómo hallar la homogénea. Entonces, grado 1 y grado 2, hasta ahora sabemos cómo se hace. Tenemos métodos para hacerlo. Así que con esta información, digamos, tienen para hacer un lote de ejercicio. El 10, el 11, bueno, ya ahí tienen pila. Y acá tienen condiciones iniciales, por ejemplo. Para las condiciones iniciales, pueden calcular las constantes. Bien. ¿Iban a preguntar algo? Yo tengo una consulta del ejercicio 5, porque Bien. está la parte A, la parte B y la parte C, y quería saber si justo en este caso que se cumple la condición inicial, se puede hacer la suma de las soluciones particulares sin tener que calcular todo. O sea, Porque vos... no no había visto coincide eso. todo. No sé si es válido y capaz que no se puede, como está el tema de las derivadas y eso. Es una buena pregunta. O sea, lo que dice el compañero, yo no me he dado cuenta, es que esto que está acá, más esto que está acá, es esto que está acá. Entonces la pregunta del compañero es, yo conozco una particular de esta, y conozco una particular de esta, la sumo. ¿Me quedará La una homogénea es la particular de misma. esta? Ahí va, la homogénea es la misma en todos los casos. Es una muy buena pregunta eso. La verdad que no sé, pero lo averiguo y el viernes te respondo, porque está buena la pregunta. De Claro, mientras mínimo lo la intento solución de hacer. la homogénea va a ser la misma. Sí, la homogénea sigue la misma. La pregunta es con la particular. O sea, tiene toda la pinta de que sí, ¿no? Porque como las derivadas son lineales, o sea, Sí, claro. cuando vos derives, sumás las derivadas, entonces tendría que funcionar, ¿sí? Pero te confirmo el viernes. Pero está buena la pregunta, Claro. sí. Capaz que cuando si hay un producto de por medio ya no. O Sí, sea, ahí ya vos no, es claro, porque, lineal. claro, ahí te cambia. Pero como es suma, tiene toda la pinta de que sí. No sé, se me ocurre, como el coseno es periódico, capaz que la 5A es un caso particular de la C, con el coseno igual a 0. No sé, se me ocurre. Entonces, en ese caso, Te pasa que o tiene que no. valer para todo X. El coseno no vale Claro. 0 para todo X. Ese es el tema. Genial, gracias. Bien. Pero lo pienso y el viernes respondo. Sí, tiene toda la pinta de que sí. Cuando se es suma de cosas, sí, por eso. Porque vos cuando derivás la suma de las derivadas. Entonces tiene que funcionar. Cuando sea producto o algo así, no, porque vieron que ahí la regla cambia. La regla del producto no es la suma de las derivadas de cada una. Pero tal, lo pienso y el viernes lo vemos. Bien. ¿Alguna otra duda que quieran? Nos vemos, gracias. Bien, nos vemos mañana.
Bueno, nos vemos el viernes entonces. Que pasen bien.